Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a sus hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Como señalamos permanentemente, en el programa intentamos abordar los temas que más interesan a la comunidad boliviana, porque intentamos tocar especialmente aquellos que afectan a grupos vulnerables y a veces a toda la población. Hoy hemos de hablar de un tema muy importante. Hemos de hablar de las enfermedades que afectan al sistema urinario, pero fundamentalmente al riñón. Para ello hemos de contar con una distinguidísima invitada, la doctora María de los Ángeles Terán, quien es no solamente profesora titular de nuestra facultad, ella es profesora emérita y además es nefróloga y contribuyó enormemente en el desarrollo de la especialidad en el Hospital de Clínicas, así como en el servicio de diálisis que tiene este hospital. Pero enseguida tendré el placer de compartir con ella en el set. Ahora, si me permiten, vamos a ir al sector F-Ment Informa. En esta nota vamos a tener la posibilidad de conocer cómo en otros países y en el nuestro también, incipientemente, las telecomunicaciones pueden favorecer de forma importante no solamente el manejo de los pacientes y pacientes, sino fundamentalmente del seguimiento, especialmente si se tratan de enfermedades crónicas. Vamos por favor a la nota. El doctor Piman nos ha brindado esta mañana una conferencia y hoy una nueva conferencia con otro enfoque dirigido más a los estudiantes. En algunas circunstancias ha hecho un contexto sociopolítico y económico de los lugares donde ha visitado, porque es importante conocer para hacer una buena extensión universitaria y para hacer una buena salud pública. El doctor Piman está en nuestra ciudad fundamentalmente para realizar un convenio de intercambio de estudiantes, de docentes, fundamentalmente de los dos estamentos. Y colaboración en el aspecto de la formación de recursos humanos en pregrado y además de extensión universitaria, fundamentalmente sus conferencias se han enfocado más a este aspecto de extensión universitaria y salud pública. Sin embargo, también el convenio contempla aspectos de investigación. Estamos acá para hacer un convenio entre las dos universidades de intercambio y colaboración de docentes y estudiantes para mejorar las relaciones entre nuestros países y avanzar algunos campos de investigación que nos van a servir en los dos países. Bueno, estamos en Bolivia porque ustedes tienen una alta tasa de problemas de salud como nuestro estado de Mississippi y queremos investigar y colaborar en cómo podemos llegar a soluciones sostenibles de los problemas de salud, primeramente por la gente rural y que están con alta pobreza y cómo podemos capacitar a nuestra gente para hacer eso. Por eso hay muchas similaridades entre los dos países y por eso queremos colaborar con la gente en Bolivia. Estamos acá con la Facultad de Medicina porque tienen médicos que son bien capacitados, que tienen interés en investigar las cosas que nosotros quisiéramos investigar y también podemos intercambiar así los estudiantes en las dos facultades. Bien amigos, antes de abordar el tema central, permítanos ir, por favor, a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU.
¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, tenemos una novedad. Nos acaban de comunicar que disponemos de un número de WhatsApp, el 67 12 96 87, para que ustedes puedan hacer sus consultas y nosotros nos comprometemos a absolverlas en el siguiente programa. De hecho, el siguiente programa ha de tratar sobre otro tema muy importante como es la artritis reumatoidea. Pero dicho esto, permítanme saludar y presentarles a nuestra invitada de hoy, la doctora María de los Ángeles Terán. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla, gracias por estar con nosotros. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Doctora. Estamos aquí para responder lo que deseen en relación a la especialidad. Nosotros conocemos de su amplísima trayectoria, doctora, y por eso nos hemos de permitir hablar especialmente de riñón y de sus problemas. Pero antes de ello, quisiera que nos dé un contexto general. ¿Cómo es que el riñón forma parte de un sistema o de un aparato que tiene que ver naturalmente con la depuración, con la homeostasis, diríamos, el equilibrio de toda la economía humana? Bueno,
Para empezar, debemos señalar que todos los seres humanos tienen 2 riñones que están situadas a nivel de la espalda y que cumplen funciones muy importantes. Estos riñones van a cumplir una función de desintoxicación del organismo, eliminando las sustancias tóxicas que el metabolismo interno genera a través de la orina, que es eliminada a través de los conductos que van a constituir el aparato excretor, que es la pelvis renal, el uréter y la vejiga, y la uretra finalmente por donde sale la orina. Entonces, estos riñones tienen una función muy importante y vital para la homeostasis y la vida del organismo, y que no se la toma en cuenta si no nos damos cuenta cuando cesa su función. El riñón, en primer lugar, cumple una función depuradora de sustancias tóxicas, digamos en lenguaje sencillo, funciona como la lavadora del organismo que saca todo lo que es la basura que se genera en el metabolismo interno, pero además de eso, ella elimina el exceso de líquido para evitar que nos hinchemos y no tengamos hinchazón en los pies ni en el resto del organismo. Además de ello, regula el equilibrio ácido básico, que son una serie de mecanismos importantes para que funcionemos adecuadamente. Y finalmente también tiene una función hormonal, porque produce hormonas que van a regular la generación de glóbulos rojos y evitan la anemia, y produce una vitamina D que va a regular el metabolismo de calcio y fósforo. Y finalmente se produce una enzima que se llama renina, que regula la presión arterial. Por lo tanto, son tantas las funciones del riñón que son sumamente importantes, y cuando este riñón empieza a fallar, empezamos a tener serios problemas de salud. Doctora, muy interesante. Fíjese usted, Dios seguramente, la naturaleza nos proveyó de 2 riñones, precisamente a lo mejor por que pueden enfermar ellos, y eventualmente pues el organismo no subsistirá si es que no funciona este tan importante par de órganos. Doctora, a más de lo que usted señaló, es importante el riñón y su estado de salud, porque ¿de qué puede ser afectado este órgano para que no funcione como corresponde? ¿Por qué? Las causas que producen enfermedades renales. Bueno, son un gran abanico de enfermedades que van a producir enfermedades renales. Sin embargo, hay algunas que son más importantes y de mayor relevancia. Entre ellas tenemos la diabetes mellitus, que es un problema de salud, yo diría pandémico en el mundo y igualmente en nuestro país. Es la primera causa de enfermedad renal. Le sigue la hipertensión arterial en segundo lugar de manera muy importante, y muchos de estos pacientes que son diabéticos son a la vez hipertensos, por lo tanto su riesgo de enfermedad renal es muy alto. Luego de ello vienen una serie de otras enfermedades que son de orden inmunológico, en las que está el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea de una manera más periférica. También tenemos la formación de cálculos. La tuberculosis renal en nuestro país es un problema importante que no se le da la verdadera importancia a nivel del Estado. Sin embargo, contribuye de manera importante en nuestro medio al desarrollar enfermedades renales. Y finalmente podríamos decir que las infecciones urinarias que afectan los riñones, las infecciones urinarias bajas no afectan el riñón, pero en algunas oportunidades pueden ascender hacia los riñones y contribuir al daño también. El uso de antibióticos que hacen daño al riñón y el abuso de antiinflamatorios no esteroideos que son expedidos en las farmacias de una manera muy irregular y sin ningún control, como el diclofenaco, y la gente se toma diclofenaco y ibuprofeno como si fuera un caramelo, contribuye al daño renal, y sobre todo en las personas de la tercera edad, en las cuales producen un daño mayor. Doctora, entonces ¿este es un problema que podemos considerar de salud pública? Por supuesto, este es un problema muy grave en nuestro país y en el mundo entero. Tiene un impacto económico en la economía muy grande, sobre todo cuando llegan a la fase terminal de la enfermedad renal, cuando el paciente requiere diálisis y trasplante. El costo del manejo de un paciente en diálisis por mes rebasa los $1,000 más o menos, y el de trasplante también es muy importante. Si nosotros consideramos que la primera causa es diabetes y el promedio de diabéticos, todos los diabéticos, 40% van a desarrollar la enfermedad renal porque no son controlados apropiadamente, entonces tenemos una epidemia, y por eso
la Seguridad Social, el Estado tiene una carga económica muy grande porque esto contribuye a la primera enfermedad y la primera causa de pacientes con enfermedad renal terminal en las unidades de diálisis llega entre el 40 al 50% en nuestro país y digamos que el 30% aproximadamente es la hipertensión arterial. Amigos, yo creo que la explicación es clarísima. Fíjense ustedes, de todas las pacientes, varones y mujeres que acuden a los servicios de diálisis, 40% son pacientes que deterioraron su riñón como una causa secundaria, podríamos decir, de la diabetes, y otro 30% de problemas de hipertensión no tratados adecuadamente. Entonces, estos son los grupos que definitivamente deben preocuparse, porque precisamente estos cuadros no controlados, más otros que señaló la doctora Terán, son los que nos generan el conflicto. Y el costo indudablemente es enorme, ¿no es cierto, doctora? Quisiera acotar algo más al respecto. La obesidad y el sobrepeso, pero sobre todo la obesidad es un contribuyente muy importante. Primero, en el desarrollo de la diabetes. Segundo, en el desarrollo de la hipertensión arterial. Y tercero, por sí sola está demostrado hoy en día que produce enfermedad renal. Por lo tanto, todo paciente con obesidad es un paciente de alto riesgo para desarrollar enfermedad renal terminal o enfermedad renal a mitad de camino. Doctora Terán, ¿es posible que podamos explicarle a la gente, por ejemplo, la diabetes, cómo es que deteriora el riñón de una forma muy sencilla, por favor? Bueno, muy importante. Primero, la diabetes es una enfermedad. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 que se desarrolla en muy temprana edad y que el organismo deja de producir insulina y la diabetes tipo 2 que se desarrolla generalmente en pacientes adultos y que al momento del diagnóstico generalmente los pacientes han sido aproximadamente 3 o 4 o 5 años antes diabéticos sin ser diagnosticados. La enfermedad, la diabetes, si no es controlada, lo explico y lo indico muy fuertemente y hago hincapié en esto, si no es controlada va a deteriorar el riñón a lo largo de los años. En el diabético tipo 1, que es el niño, la diabetes va a producir daño a lo largo de los 25 años. Los primeros años, entre los 2 y los 7 y 8 años, es absolutamente silente y el paciente no siente nada. Sin embargo, si la diabetes está mal controlada, va haciendo su daño sistemático. Cuando llega a una tercera etapa, que es alrededor de los 15 años, ya está el daño establecido y es irreversible. Y de ahí para adelante, el paciente hasta los 20 y 25 años va a desarrollar irreversiblemente la enfermedad renal terminal con la llegada a diálisis. Esto es en el diabético tipo 1. Sin embargo, en el diabético tipo 2 la situación es distinta. A veces el diabético tipo 2, que ya es obeso y es hipertenso, desarrolla la diabetes a unos 40, 50, 60 años. Sin embargo, ya tiene los factores de riesgo establecidos, obesidad, hipertensión arterial y probablemente ya ha sido diabético. Este paciente muchas veces ya debuta con enfermedad renal en un estadio avanzado, en un estadio 3 o un estadio 4. Y este paciente ya no tiene vuelta. Este paciente va a evolucionar irreversiblemente hacia la insuficiencia renal terminal o estadio 5, según la clasificación actual, que es la terapia de reemplazo renal, diálisis, y no le queda otra opción sino diálisis o trasplante renal. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, de esta reunión, además de informar sobre esto que es tan importante, es concientizar a la población diabética e hipertensa que tenga un control apropiado de su enfermedad, a los obesos que controlen su sobrepeso y a los hipertensos que tengan un control adecuado y que acudan al médico a sus controles regulares. Doctora, muy importante lo que acaba de destacar. Usted tendría la gentileza de decirnos, ¿cuándo un paciente está con enfermedad renal?
usted nos acaba de señalar de que hay gradaciones. El estadio 5, el último, prácticamente requiere en todos los casos realizar diálisis o trasplante, lo ha señalado bien. Pero antes de ello, ¿es posible hacer el diagnóstico y el manejo del cuadro? Por supuesto. El diagnóstico precoz, y no me voy a referir solamente a la diabetes o a la hipertensión. Hay enfermedades, la enfermedad renal puede ser muy silente y a veces aparece ya muy avanzada. La recomendación de manera general es que la población se haga un chequeo por lo menos una vez al año de la evaluación de sus riñones, una ecografía, un examen general de orina y una creatinina. Es suficiente, no es costoso y facilita un diagnóstico precoz. Eso es muy importante y eso es prevención. Y eso nos permite detectar los casos precozmente para agarrarlos en los primeros estadios, hacerlos un seguimiento apropiado y prevenir el desarrollo de la enfermedad a fases avanzadas. Entonces, amigos, es sumamente fácil aprovechar cada ocasión de consulta médica para poder saber cómo está la función renal. La doctora nos ha señalado que con 3 exámenes hoy accesibles, simples, se puede tener una idea del funcionamiento del riñón. Un examen de orina, dijo, una ecografía y una creatinina, que son exámenes que se hacen en sangre y por imágenes, y de este modo tendremos una idea de cómo está funcionando nuestro riñón. Doctora, ¿con cuánto de riñón se puede vivir? Voy a explicarles algo que para la población general quizás sirva. Primero, la manera de evaluar la función renal es a través de la creatinina. La creatinina no es nada más que un marcador que se produce en el organismo y se elimina por el riñón, y eso nos permite evaluar la función del riñón de una manera apropiada. Entonces, es muy sencillo y hay valores básicos que nos permiten detectar si hay o no enfermedad renal y calcular la reserva funcional a través del filtrado glomerular para saber en qué estado están exactamente. Entonces, esto con un examen de orina, que es el espejo de lo que pasa en el aparato renal y genitourinario, que incluye las vías excretoras, la vejiga, nos da una idea muy clara. Si lo unimos a esto, una ecografía que debería ser siempre desde los riñones hasta la vejiga y la próstata nos permite ver. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted tiene un paciente mayor, los varones a partir de los 40 años o 50 años deben hacerse el chequeo de la próstata, como las mujeres se hacen el Papa Nicolau. Eso es una situación de prevención. Pero hay varones que no lo hacen y que a veces les diagnostican próstata grande y se olvidan de ellos. Y esto produce una obstrucción de las vías urinarias que puede llegar a un momento a obstruir completamente la funcionalidad de los riñones y llevarlos a una enfermedad renal avanzada con necesidad de diálisis. Por lo tanto, fíjense que no solamente es prevenir en el funcionamiento del riñón, sino también prevenir en las vías excretoras. Mujeres que no se hacen un Papa Nicolau por años y por descuido, resulta que después desarrollan un cáncer de útero invasivo que va a obstruir los riñones y además del cáncer con un compromiso tan importante, tienen los riñones obstruidos con una enfermedad renal. Por lo tanto, el mensaje es, debemos cuidarnos con cosas tan sencillas como estos que nos permiten prevenir enfermedades tan catastróficas como las que actualmente tenemos. Amigos, creo que esta es una primera conclusión. Debemos hacer un examen rutinario, por lo menos de forma anual. Los exámenes que hay que pedir lo ha señalado muy bien la doctora. Pero si además el paciente es diabético, obviamente será mandatorio controlar también este problema previamente o simultáneamente, porque de lo contrario prácticamente no habremos conseguido mucho. Hemos de seguir hablando de este tema, pero ahora permítanos ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA, transparencia.
transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como ustedes han podido comprender, este tema que atinge a una gran parte de la población todavía tiene aspectos más dramáticos que conversar. Este momento hemos de poder comprender, espero, que prevenir es mucho mejor que curar. Vayamos con el tema tratamiento, curación, entre comillas. Doctora, los pacientes terminales, usted lo dijo, aquellos que tienen una falla renal ya irreversible, no pierden pues las ansias, las ganas de seguir viviendo. Entonces recurren a veces a la diálisis, algunos a lo mejor al trasplante, como si este fuera algo que vuelve a la normalidad de forma absoluta a los pacientes, cosa que no es absolutamente cierta. Doctora, ¿por qué no nos habla de la diálisis, por favor? Bueno, primero quisiera señalar que en nuestro país aproximadamente se generan entre 600 u 800 nuevos pacientes por año con enfermedad renal terminal registrados. No tenemos una estadística del Estado sobre cuál es el estado de todos los otros estadios de la enfermedad renal, que sería muy importante. Sin embargo, ahorita debemos tener aproximadamente en el país alrededor de 5.000 pacientes en hemodiálisis.
Esto es desde que el Estado hace una apertura y da diálisis a todos gratuitamente, porque antes todos los pacientes se morían sin diálisis, sin tratamiento, excepto los que tenían recursos o un sistema de seguridad que los amparara. Afortunadamente hoy en día la nueva ley ha permitido que todos los pacientes de todas las edades tengan acceso gratuito al programa de hemodiálisis. Esto significa que la gente sobrevive con la diálisis. Si el paciente deja de dializar, se va a morir irreversiblemente. Pero la diálisis permite una sobrevivencia importante. Los diabéticos que llegan a diálisis, según la estadística mundial, aproximadamente fallecen el 50% a los 5 años. Sin embargo, la tecnología ha avanzado de una manera tan significativa que la sobrevida de los pacientes en diálisis se ha prolongado mucho más y con buenos sistemas, las máquinas son más modernas, hay una nueva tecnología que permite que los pacientes sobrevivan más años y si son más jóvenes, sin enfermedades intercurrentes, excepto la enfermedad renal, pueden vivir 15, 16, yo tengo pacientes que tienen 15, 16, 17 años en diálisis y que hacen una vida normal, entre comillas, van 3 veces a la semana a su sesión de diálisis y luego trabajan, estudian, etcétera, etcétera. La otra alternativa interesante para el paciente que está en etapa terminal es el trasplante. Y es la mejor terapia de rehabilitación, porque tiene el injerto, vive con el injerto, es verdad, va a vivir toda la vida medicado con terapia inmunosupresora, pero si es el paciente ordenado probablemente va a vivir muchos años y con mejor calidad de vida. Por supuesto, esto significa una disciplina muy importante. En nuestro país existe una ley que permite el trasplante y el trasplante relacionado y el Estado hoy en día permite el trasplante de vivos relacionados gratuito para todo aquel familiar que quiera que su familiar salga de la terapia de diálisis. Es gratuito y lo paga el Estado con todas las de la ley. No así para los donantes no relacionados que dentro de la ley se contempla no son aceptados. Sin embargo, el paciente trasplantado tiene una mejor calidad de vida, se reincorpora completamente, es productivo, tiene un menor costo de sostenibilidad a lo largo de los años y tiene una buena sobrevida siempre y cuando sea ordenado y muy cumplido en el tratamiento. Eso es por demás importante, ¿no? Entonces, en el país hemos avanzado mucho en este sentido, pero yo creo que nos falta avanzar en prevención. De acuerdo, doctora. Sin embargo, ¿podría decirnos un paciente trasplantado en término promedio cuántos años puede estar con su trasplante? Bueno, mire, esto ha cambiado mucho. En los inicios del trasplante, hace más de 15 años, un poco más, la terapia inmunosupresora era muy primaria y la sobrevida de injerto al primer año era de 70%. Hoy en día, la sobrevida de injerto, me refiero a la sobrevida del riñón trasplantado, es casi el 90% al año. Y si el paciente está muy bien controlado, puede ser 85, 90 al segundo año, y esto se va midiendo estadísticamente hacia lo largo de años. Yo tengo pacientes que tienen 20 años trasplantados y he tenido otros que han estado 20 años trasplantados y se han muerto de otra enfermedad que no sea el riñón. Pero todo va a depender de la tolerancia y del manejo inmunológico apropiado y del seguimiento apropiado del paciente. Sin embargo, también debo señalar que todo paciente trasplantado, uno no le puede asegurar de que no va a rechazar. Siempre en la vida de un trasplantado existe la posibilidad de que tenga rechazo y para eso están los médicos, para aplicar terapias inmunosupresoras que traten de frenar. A pesar de ello, muchos pacientes pierden el injerto por rechazo. Por eso es que el paciente tiene que ser muy bien controlado. Él tiene un cordón umbilical con su médico, nefrólogo, trasplantólogo, que lo va a seguir a lo largo de su vida. Doctora, sin embargo, no todos, usted lo ha señalado, pero hay que enfatizar, pueden recibir trasplante. Por ejemplo, pacientes con diabetes que han terminado prácticamente con una falla renal total, ¿en qué medida pueden ser trasplantados? Fantástico. Todos los pacientes pueden ser trasplantados, los diabéticos, excepto los viejitos que sean muy ancianos, pero muy ancianitos, 80 años, que no. Fíjese que esto ha cambiado tanto. Hoy existe
paciente viejito que recibe riñones de viejito, y España en esto ha avanzado muchísimo. Se llama trasplante old to old, viejo para viejo. Son pacientes que reciben donantes cadavéricos, riñones de cadáver, que sirven para pacientes ancianos. Y usted dirá, justifica trasplantar un paciente viejito, pero por supuesto si las condiciones de vida son más o menos. ¿Por qué? Porque usted le ofrece mejor calidad de vida en los pocos años que va a vivir en diálisis o en trasplante. Y por seguridad, trasplantado seguramente va a vivir unos poquitos años mejor que vivir en diálisis en calidad de vida. Entonces eso evalúa el balance. ¿Qué pasa? ¿Qué es muy importante para nosotros generar en nuestra sociedad? Se tiene que incentivar la donación de trasplante cadavérico, porque no siempre existe un familiar que va a donar a su familiar, porque puede estar enfermo, porque hay muchas circunstancialidades distintas. Sin embargo, si la sociedad se concientiza de manera importante, se puede estimular la donación cadavérica para aquellos pacientes que están en muerte cerebral, y que cada donante va a beneficiar 2 pacientes de cualquier edad al que le corresponde. Santa Cruz nos lleva a la cabeza donde se hacen más trasplantes cadavéricos. En La Paz y en el eje troncal donde estamos haciendo trasplante, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, La Paz y Cochabamba hacen más donante vivo. Sin embargo, ya estamos empezando a generar conciencia, y La Paz hace poco tuvo un donante de la cual se beneficiaron 2 pacientes y los pacientes se trasplantaron. Entonces, lo que queda para la sociedad y queda para el Estado es hacer una gran campaña educativa, tanto a nivel de los profesionales que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, tratando de detectar los pacientes con muerte cerebral, como la concientización a la población general que permita la donación de los pacientes en muerte cerebral para beneficiar a esta gran cantidad de gente. Nosotros tenemos pacientes en diálisis, niños de 5 años, hasta ancianos de 90, y en el intermedio tenemos gente de 18, 20, 30, 40, mamás. Yo tengo una mamá ahorita que los hijos están en Tupiza, el esposo en Potosí, y ella se dializa acá. Esta es una paciente que debe ser trasplantada en la medida posible. No tiene un donante relacionado, entonces está entrando en lista cadavérica, pero son tan poquitos los donantes cadavéricos porque no hay conciencia, entonces va a tener una lista de espera larga. Definitivamente, doctora, creo que el tema también es cultural. Obviamente hay una ley, la ley del trasplante, que precisamente permite que cualquiera de nosotros eventualmente se pueda constituir potencialmente en un donador de órganos, y si lo autoriza oportunamente puede beneficiar a gente que, como la que señaló la doctora Terán, está en espera de un donante para mejorar su calidad de vida. Es que no es comparable definitivamente el vivir con diálisis 3 veces por semana que con un trasplante renal. Doctora, sin embargo, esto que es caro, que indudablemente, especialmente cuando se trata de diálisis, es además bastante complicado por N razones, creo que debiera abordarse más bien desde el tema preventivo. Yo creo que si nosotros habláramos de prevención y efectivizáramos aquello, a lo mejor nos iría mucho mejor. Pero para hablar de ello, primero permítanme ir, por favor, a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA Transparente. Cuidado cómo usas las redes sociales.
pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como ustedes saben, estamos conversando con la doctora María de los Ángeles Terán sobre un tema que prácticamente preocupa al mundo entero y por supuesto al país, la enfermedad renal. Hemos hablado que en fases terminales es necesario hacer diálisis hasta día por medio o buscar un trasplante renal. Pero, doctora Terán, indudablemente la prevención es más efectiva y más barata. Por supuesto. Yo creo que la fase terminal es una medicina de tercer nivel, de alto costo, que no puede evitársela porque ya hay los enfermos en esta fase. Pero debemos trabajar en prevención y esto implica una política de Estado. Una política de Estado seria que permita hacer el diagnóstico precoz. Pero no solamente el diagnóstico, porque si yo diagnostico que usted tiene enfermedad renal o que es un diabético y lo detecto como diabético, pero si vivo de un sueldo miserable o tengo una economía informal vendiendo caramelos en la calle o simplemente lustro los zapatos, por decir situaciones extremas, y no tengo para adquirir la insulina, no tengo para adquirir el medicamento, no tengo para hacerme los controles, la medicina es costosa, aunque sea en un hospital público, porque el hospital público no me da todos los medicamentos. Entonces, la prevención no es solamente el diagnóstico, sino es hacer accesible el tratamiento a todos los pacientes, aquellos que se les detecte la enfermedad, permitir que puedan ellos acceder a la enfermedad. La política del Estado debe estar incluida a abaratar los costos de los medicamentos que son necesarios. La insulina es cara, la insulina debería ser subvencionada, debería haber una forma, debería haber centros. Todos los centros de atención primaria deberían tener un sistema de detección de la enfermedad, pero además un manejo
integrar enfermedades crónicas a través de sistemas Telgel conectados con centros hospitalarios importantes que permitan diagnosticar. No es necesario que un paciente que viva en Rurrenabaque tenga que venir cada vez que se hace un control a La Paz. Debería haber un sistema de comunicación y de educación de los médicos de atención primaria para la prevención y seguimiento de estos pacientes, pero además en Rurrenabaque deberían haber los medicamentos accesibles que permitan a esta gente tratarse y controlarse a un precio accesible. Un laboratorio pequeño, pero que permita controlar periódicamente a estos pacientes adecuadamente. Programas de educación nutricional públicos. Ok, Evo cumple, sí, Evo cumple, pero Evo cumple debería ser, señores, eduquen. Este espacio que se dedica para tanta propaganda de tipo político debería ser utilizada para educar a la población en cómo debe comer, cómo debe asistir, qué formas de educación debe tener. Debería ser un programa integrado entre los colegios, las municipalidades, en programas de educación colectiva, de manera que cada uno de nosotros, cuando nos vamos a comer 20 caramelos o compramos el chicle de la esquina, pensemos en que vamos a volvernos diabéticos y que tengamos que prevenir y mejorar nuestros hábitos. El Estado tiene un papel fundamentalísimo en la prevención y que no debe descuidar. Indudablemente, y compartimos, doctora, efectivamente, fíjese usted, en el CIS, lo que era antes el SUMI, están protegidas las mamás que se embarazan hasta los 6 meses posteriores al parto, los niños hasta los 5 años, y de allí hasta los 60, absolutamente nada. Apenas el 30% de la población goza de un seguro, es decir, el resto de la población está sujeta a su suerte. Y creo yo que las medidas de prevención indudablemente son las más importantes. Y las más baratas. Pasan, además, doctora, si usted nos va a dar unos consejos enseguida, pasa por lo que usted inicialmente señaló, el que la gente tome conciencia de que su salud también debe ser cuidada en primera persona por ellos mismos, pero además hábitos de vida, que son los que han de prevenir que la gente no tenga diabetes. Finalmente todos podemos tener, pero el controlarse es un segundo momento de prevención. Y obviamente, inclusive un tercer momento, diría yo, es tener enfermedad renal tipo 1, 2, 3 o en grados que todavía pueden ser manejados ambulatoriamente al llegar al extremo que usted ha tenido la gentileza de relatarnos ahora. Doctora, ¿cuáles serían las medidas más básicas que usted aconsejaría a la población enfocando la prevención a la enfermedad renal? Primero, hábitos de vida, control de la obesidad, muy importante. Los hipertensos, control de la presión arterial, y los diabéticos, control estricto. A toda la población en general, un chequeo anual que incluya cosas muy sencillas: un control de creatinina, un examen general de orina, una ecografía y una consulta al año, que puede ser en cualquier centro de nuestro país. El más pobrecito puede hacerlo. Es cuestión de hacerlo y tener la disciplina de cumplirlo. Muchas gracias. Doctora, le agradezco muchísimo. Amigos, creo que la doctora Terán hoy nos ha orientado de forma contundente respecto de lo que es la enfermedad renal y lo dramática y devastadora que es esta, y también la fase preventiva, que creo que es en la que nosotros todos debemos trabajar. Todas las oportunidades hay que aprovecharlas. Si usted tiene la necesidad de hacerse la extracción de un uñero, enseguida que le pidan un examen de sangre, un hemograma, hágase también creatinina y hágase un examen de orina, hágase una glicemia. Y con esto básico, ha de tener una idea de cómo están 3 órganos vitales, como son el corazón, como son los riñones, básicamente, a lo mejor cómo va a funcionar las arterias en su cerebro, en sus miembros inferiores y superiores. Con pocos exámenes definitivamente puede usted prevenir y evitar tener que lamentar consecuencias, como reitero, dramáticas
en su vida o en la vida de sus familiares. Doctora María de los Ángeles, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Espero que en una próxima oportunidad estemos acá en el set. Ok, gracias, mi amable. Bien, amigos, dicho esto, les sugiero que vayamos a una perlita de salud. En el afán de combatir el crecimiento de los tumores, científicos permanentemente van experimentando tratamientos muy particulares y singulares. En este caso, hemos de conocer cómo virus que afectan a ciertos insectos son capaces de frenar el crecimiento de tumores en humanos. Vayamos, por favor, a la nota. Investigadores frenan el crecimiento tumoral con ayuda de un virus de insectos. El problema a resolver era la presencia de una proteína protectora con la que cuentan los tumores para garantizar su crecimiento. La solución: bloquear su producción para que las células cancerosas puedan ser atacadas. El desafío: llegar hasta el lugar de los hechos. Científicos del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas Argentina, lograron hacerlo con ayuda de un virus de insectos que les sirvió como vehículo hacia el interior del tumor. El trabajo fue recientemente publicado en la revista Apoptosis. Humanina es el nombre de la proteína que, entre otras funciones, impide el mecanismo natural de muerte celular programada llamada apoptosis, por el cual una célula infectada por un virus, por ejemplo, planifica el cese de sus funciones vitales para salvar al resto del organismo. Sería una suerte de suicidio muy útil en el caso de las cancerosas porque evitaría su multiplicación y propagación, pero resulta que desde hace tiempo la ciencia ha observado que en ciertos tipos de tumores la presencia de esta proteína se ve aumentada, precisamente para proteger a las células enfermas de esa autodestrucción y permitir que sigan creciendo. Uno de esos casos es el de hipófisis o glándula pituitaria, ubicada en la base del cráneo y encargada de controlar procesos vitales básicos como el metabolismo, el crecimiento, la maduración sexual y otros. Investigadores observaron que las células tumorales estaban protegidas de la apoptosis gracias a una producción exagerada de humanina que las hacía resistentes a las terapias y que sabían que tenían que eliminarla, y la manera de hacerlo era inferir en su producción. Lo complicado era llegar hasta el núcleo de las células para desactivarla. Entonces pensaron en probar con un virus como el vehículo perfecto. Básicamente el microorganismo les sirvió como el vector adecuado para lo que necesitaban. Los científicos diseñaron un gen artificial en el genoma del virus, con información que al ser leída por la máquina celular inhibiría la producción de humanina. Los científicos realizaron ensayos in vitro con animales y obtuvieron resultados exitosos echando mano a la estrategia del caballo de Troya, en alusión al mito de la antigua Grecia, nada menos que una sobrevida del 80% en los ratones que fueron tratados con el virus en comparación con los que no. Ahora se está probando lo mismo con otro tipo de tumores que representen una preocupación mayor para la salud pública, como de mama, ovarios y cerebro, en los que también se da esta sobreproducción de proteína. A futuro, la idea es combinar este método con una terapia convencional, como quimioterapia, por ejemplo, para hacer a las células cancerosas más vulnerables a los fármacos. Amigos, antes de despedirnos, les recordamos que tenemos un número de WhatsApp, el 67 12 96 87, donde pueden plantear sus preguntas y nosotros nos comprometemos a responderlas en nuestro siguiente programa. También tenemos el Facebook Facultad de Medicina. Deseamos comunicarles que en nuestro siguiente programa hemos de hablar de otra enfermedad prevalente en el país, el de la artritis reumatoidea. Dicho esto, ha sido un placer compartir con ustedes y nos despedimos hasta la próxima semana. Muy buenos días.